Perfecto. Entonces, la clase pasada estábamos trabajando ya el tema de variables aleatorias. Habíamos dicho que una variable aleatoria simplemente es una función, es una asignación que va desde el espacio muestral hasta el conjunto de los números reales. Es decir, lo que habíamos arrancado cuando estábamos trabajando con variables aleatorias, entonces variables aleatorias, un segundo, no estoy escribiendo muy bien, aleatorias, listo. Dijimos que, bueno, las variables aleatorias las vamos a representar usualmente con las letras mayúsculas, digamos en este caso X mayúscula, o Y mayúscula, o Z mayúscula, W mayúscula, lo que sea. Y esas variables son simplemente coger los valores del espacio muestral, los posibles resultados que usted obtuvo en el espacio muestral y asignarles un número, asignarles un número. Em, habíamos trabajado, habíamos dado un ejemplo muy sencillo con el número de caras. Se lanzaba 3 veces una moneda y decíamos, ok, el número de caras es, entonces, como los resultados del experimento son inciertos antes de ejecutar el experimento, sé que puede pasar, pero no sé qué va a pasar. Asimismo van a ser los resultados de la variable. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es asignarle un valor a cada resultado del experimento aleatorio, a cada punto muestral. Y cuando estábamos trabajando con las variables, pues dijimos que lo mismo que en estadística descriptiva, pues porque de hecho es lo mismo, solamente que ahora le estamos asignando una estructura probabilística a los valores, las podemos clasificar como discretas o como continuas, dependiendo del recorrido de la variable. Entonces, si el recorrido de la variable, si los posibles valores de la variable se pueden contar, se pueden enumerar, entonces vamos a trabajar con una variable discreta. Y si los posibles valores de la variable son valores que no se pueden enumerar, será una variable continua. Entonces ya habíamos dado varios ejemplos. Usualmente las variables continuas son número D, ¿no? Número D. Y las continuas, pues bueno, todo lo que ya hemos hecho siempre de pesos, temperaturas, longitudes, ingresos, bueno, lo que usted quiera. Perfecto. Trabajando con las variables discretas, y esto pilas únicamente aplica para variables discretas. Entonces, trabajando con variables aleatorias discretas, entonces, bueno, eso lo vamos a simbolizar así, ¿no? B.A.D con variables aleatorias discretas. Definimos la clase pasada una función que llamamos función de masa de probabilidad, función de masa de probabilidad. Y pilas, esto únicamente aplica a las discretas, probabilidad, función de masa de probabilidad, y lo simbolizamos así, ¿no? F.M.P. Función de masa de probabilidad, función de peso de probabilidad, cualquiera de las dos. Y dijimos que esa función la vamos a simbolizar de ahora en adelante con F minúscula. Minúscula, la mayúscula es para otra cosa. F minúscula de X, así. Simplemente para, esta X no tiene ningún significado especial, es simplemente para acordarnos que estamos trabajando con la variable X. Si quiere usar únicamente F minúscula, está perfecto. F minúscula, y lo que hace esa función es coger cualquier valorcito y calcularle la probabilidad.
Entonces dijimos que eso es la probabilidad de que la variable asuma el valor X. Por eso es que hacemos una distinción entre la mayúscula y la minúscula. La mayúscula es la variable, la mayúscula es la variable y la minúscula son los posibles valores de la variable. Entonces, la clase pasada trabajamos con esa función y es calcularle la probabilidad a cualquier valorcito. Y decíamos, claro, si el valorcito al que le quiero calcular la probabilidad no hace parte del recorrido de X, si el valorcito al cual le quiero calcular la probabilidad no es un posible valor de X, pues esa función vale cero. Listo. Entonces, hicimos un ejemplo, hicimos, de hecho, dos ejemplos, em, y al final de los ejemplos dibujábamos la función en R y decíamos que era una de las propiedades más importantes de la función es que la suma de todos los valores de la función tenía que ser 1. Esa era una de las propiedades más importantes. Decíamos que si yo cogía la sumatoria de todos los posibles valores de la variable, eso se escribe así. Si yo escribo, si yo considero todos los valores de la variable, la K enumera todos los posibles valores de la variable. Entonces, esa sumatoria, como estoy considerando todos los posibles valores, esa sumatoria siempre me da 1. Bueno, listo. Ahí habíamos quedado. Ahí habíamos quedado. Ese es como el contexto general. Bueno, hoy vamos a continuar con las variables discretas y vamos a seguir con las continuas. Entonces, la agenda para hoy es tratar terminar el tratamiento probabilístico para las variables discretas y luego continuar con las continuas. Entonces, trabajando con las discretas y únicamente con las discretas, vamos a definir otra función que se llama función de distribución. Función de distribución. El nombre completo sería función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Esa función de distribución acumulada, mire que ahora la vamos a representar con la letra X mayúscula. Mayúscula. Nuevamente usted le pone el sub X simplemente para referirse a la variable X, pero no es obligatorio, no es necesario. Y entonces mire que la definición es muy parecida a la anterior. Salvo que ahora usted ya no está calculando el valor en un igual, sino en menor o igual. Es todo lo que está en el valor y antes del valor. La gran diferencia con la F minúscula es que con la F minúscula usted tiene un igual, un exactamente igual. Calcular la probabilidad de que la variable tome exactamente el valor X. En cambio ahora, con la función de distribución, la voy a escribir aquí, de distribución, función de distribución acumulada, es usualmente, usted lo va a ver así, f de a, función de distribución acumulada, función de distribución acumulada, f de a. Entonces ahora es nuevamente f mayúscula de x, pues para acordarnos que estábamos trabajando con la variable x, y usted, en lugar de calcular la probabilidad en un valorcito específico, lo que hace es calcularla hacia atrás, o sea, en el valor hacia atrás. Mire, menor o igual que x. Claro, entonces, como usted está haciendo menor o igual, fíjese que como usted está haciendo menor o igual, lo que tiene que hacer es coger cualquier posible valor de la variable, eso lo estoy simbolizando con t, o con u,
o con Y, o con la letra que usted quiera, menos X, porque si no se le va a confundir con la X minúscula, ¿no? Entonces, coja cualquier valor de la variable menor o igual al que usted está interesado. Por eso aquí escribí T. Si usted quiere escribir otra letra diferente, W, Z, M, lo que sea, utilice esa letra. Lo importante es que esa letra simboliza cualquier posible valor de la variable menor o igual al que usted está considerando y suma todos esos valorcitos. Suma, porque está trabajando con una variable discreta. Entonces, obviamente, el, es, cuando usted calcula esta función de distribución, jamás le puede dar algo negativo. ¿Por qué? Porque está calculando una probabilidad. ¿Listo? Y como usted está acumulando probabilidades, como usted está sumando probabilidades, porque recuerde que la F minúscula es una suma de una probabilidad, eso jamás le puede dar mayor que una. O sea, la F mayúscula en las discretas, bueno, en las continuas también, jamás se le puede salir de 0 y 1, porque es una probabilidad. O sea, por mal que le vaya, le da 0 y por bien que le vaya, le da 1. No le puede dar más que eso. Bueno, entonces, lo mismo, cuando está haciendo sus talleres, cuando está haciendo sus quizzes, lo que sea, si usted está calculando esta distribución, asegúrese que no esté escribiendo nada raro, pues en el sentido que siempre le tiene que dar entre 0 y 1. Bueno, entonces, consideremos el ejemplo nuevamente del número de caras, ¿no? Recuerde ese ejemplo, se lo voy a poner nuevamente para que usted lo recuerde, es este. Lanzar 3 veces una moneda y la variable era el número de caras obtenido, ¿no? Entonces usted decía, ah, bueno, aquí tengo 3 caras, aquí tengo dos, bueno, lo mismo de la vez pasada, aquí tengo 0 caras. Entonces ya habíamos trabajado con este, ya habíamos calculado, recuerde, mire, ya habíamos calculado la F minúscula, que el número de caras sea igual a 0, 0.125, porque hay un solo punto muestral de los 8 que me sirve. Que F sea F de 1. Pues hay 3. Entonces 3 de 8. Bueno, y así con los demás. Juan Camilo, ¿cuánto me da F minúscula de 1.3? Pues 0, ¿no? Porque ese valor no lo puede asumir no lo puede, el número de caras no puede ser 1.3. O sea, cualquier cosa que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, me da 0. Bueno, vamos a contrastar qué pasa con la F mayúscula. La F mayúscula es ir acumulando. Entonces, la F mayúscula en 0 es, bueno, la probabilidad de que la X sea menor o igual que 0. Entonces, ahora usted se pregunta, ¿cuántos valores de la variable son menores o iguales que 0? Pues uno solo, el 0. Pues hay un solo punto muestral cuyo número de caras es 0. Entonces, 1/8, listo. F mayúscula de 1. Entonces usted se pregunta, bueno, la F mayúscula es la probabilidad de que la X sea menor o igual que 1. Entonces usted dice, bueno, ¿cuántos valores de la variable y únicamente de la variable son menores o iguales que 1? Pues el 0 y el 1. Entonces usted suma, entonces le da 4/8, le da 1/2. Entonces aquí, usted no me vaya a decir, no, pero menores o iguales a 1 hay infinitos valores. Y sí, menores o iguales a 1 hay infinitos valores. Pero de la variable, posibles valores de la variable son solamente dos, 0 y 1. Y usted suma sus respectivas probabilidades, 1/8 y 3/8. Entonces ahí está, 0,5. Ahora nuevamente con 2. Ahora nuevamente con 2. Probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2. Entonces, menores o iguales, pues por eso está el 2, son solamente el 0, el 1 y el 2. Entonces, 7/8. Ahí usted va, es ir sumando. Es como, es como cuando hacíamos las tablas.
que hacíamos la distribución, la frecuencia relativa acumulada, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ah, el del último valor, mire, f de 3, el del último valor. Ah, pues bueno, ahí está. De 0, de 1, de 2, le tiene que dar 1. Claro, si usted ya trabaja con el último valor de la variable, pues ya el acumulado es todo, usted ya lo acumuló todo. Entonces aquí le voy a hacer varias aclaraciones. Supongamos que yo le digo aquí con el ejemplo del el número de caras. Entonces, la X, recuerde, la X es número de caras, ¿no? Número de caras en 3 lanzamientos. Simplemente vuelvo a escribir para que no nos olvidemos. Número de caras en 3 lanzamientos. Listo. Cuando yo le dije a usted F minúscula de 2.3, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma el valor 2.3? Exactamente. Pues es un de una, ni siquiera lo pienso. Cero, de una. Cero. Cero porque la variable no puede asumir el valor 2.3. No puede asumirlo. Porque la variable únicamente puede asumir los valores 0 o 1 o 2 o 3. No puede asumir ningún otro valor. Ah, si yo le preguntara, y esta es la gran diferencia, f mayúscula de 2.3, ahí usted me debería decir algo diferente. Y es, bueno, esta es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.3. Bueno, igual, yo sé que no hay ninguna variable, pues igual el número de lanzamientos puede ser 3, puede ser 2.3. Y la respuesta es no, no, no puede ser 2.3. O sea, iguales no hay ninguno, pero menores, menores sí hay. Menores sí hay. Entonces, que, esto es lo mismo que decir la probabilidad de x menores o iguales a 2. Porque claro, iguales, exactamente iguales a 2.3 no hay ninguno, pero antes de 2.3 sí hay algunos variables, algunos valores de la variable que me sirven. Por ejemplo, el 2, por eso arranco esto en 2, el 1 y el 0. Entonces, ¿cuánto me dio el de 2? El de 2 me dio 7 octavos, mire. El de 2 me dio 7 octavos, 0.875. Entonces, mi punto, la gran diferencia con la F minúscula es que ahora en los puntos intermedios sí hay un acumulado, que es lo que usted ya venía acumulando de antes. Por eso es que cuando usted define la F mayúscula, lo hace a trozos, o sea, lo hace por intervalos. Claro, antes de cero, mire cómo se lee esto. Antes de cero, ¿qué ha acumulado usted? Pues antes de cero no ha acumulado nada. Cero. Bueno, cuando usted se ubica en cero, ya la probabilidad salta a un octavo. Y entonces el acumulado entre cero y uno, sin el uno, pues va a ser un octavo. Y usted me va a decir, pero ¿por qué? Pues claro, yo le digo, pues ubíquese en 0.7, por ejemplo, 0.7. ¿Hay algún valor de la variable igual a 0.7? No.
Ah, pero menor. Ah, sí, ¿quién? Únicamente el cero. Ah, bueno, entonces un octavo. Claro, lo único que usted ha podido acumular hasta el uno sin incluir el uno, pues es lo que acumuló en el cero, que es un octavo. Cuando llego a uno, salto a 4 octavos. Claro, mire, cuando llego a uno, salto a 4 octavos, o sea, a 0.5. 4 octavos, o sea, 0.5. Y entonces, con el mismo razonamiento, entre uno y 2 le vamos a poner 4 octavos, sin incluir el 2, sin incluir el 2. Ah, o sea que cuando estoy entre 2 y 3, sin incluir el 3, pues eso me da 7 octavos, que era como el ejemplito que yo le daba antes. Claro, ubíquese en 2.7. Pues si usted se ubica en 2.7, la probabilidad de encontrar un valor menor o igual, bueno, igual ninguno, pero menor sí, el cero, el uno y el 2. Por eso le da 7 octavos. Y ya si la X está después de 3, inclusive el 3, pues eso ya le da uno. ¿Por qué? Porque si usted le dicen, ¿cuál es el acumulado hasta 20? Pues igual a 20 no hay ningún valor de la variable. Igual a 20. Pero menor sí lo hay. El cero, el uno, el 2 y el 3. Por eso le da 100%. Entonces el gráfico, si usted, antes de ver el código, el gráfico es un gráfico escalonado, donde cada escalón es una de las barritas de la F minúscula. O sea, cada barrita, si usted se da cuenta, cada barrita, cada salto es una de las barritas de la F minúscula. Y mire que continúa con una línea recta horizontal en todo el intervalo, pues precisamente porque los saltos únicamente ocurren cuando usted se mueve a un valor de la variable. Ah, ¿qué pasa después de 3? No, después de 3 usted ya lo acumuló todo. Entonces aquí seguiría en uno. Ah, ¿qué pasa antes de cero? Pues ahí se acumula todo en cero. Es decir, de pronto si lo hago aquí, voy a hacer aquí dos gráficos. De pronto uno al lado del otro. Aquí está el cero, aquí está el uno, aquí está el 2 y aquí está el 3. Este gráfico no me va a quedar bien, pero bueno. Aquí está el cero. Ah, lo hice muy adelante. Aquí está el cero, aquí está el uno, aquí está el 2 y aquí está el 3. Claro, si yo voy a graficar la F minúscula, me van a quedar las barritas así. Bueno, esta es la barrita del cero, que sería el 1 octavo. Esta es la barrita del 3, este sería el 1 octavo, ¿cierto? Y este sería las barritas del uno y del 2. 3 octavos para cada una. 3 octavos. Listo. Ah, esto no me quedó muy torcido, pero bueno. Listo, ahí está. Entonces, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. ¿Qué pasa si sumo todas las barritas? Ah, pues me tiene que dar una. Cuando yo acumulo, pues cuando yo acumulo, antes de cero no tengo nada, no he acumulado nada. Por eso es que ahí la función mayúscula me da cero. Cuando llego a cero, aquí hay un salto y salto a un octavo, que es el primer valor de la variable. Así continúo durante todo este segmento, porque claro, antes de estos valores únicamente se encuentra el cero, hasta que llego al uno, donde nuevamente ocurre un salto, y ese salto es igual al 3 octavos. Entonces, mire, uno, 2, 3 octavos. Entonces, es más, yo debería, si yo quisiera, puedo omitir esta lineecita para que usted no se confunda. Aquí ocurre un salto. Uno, dos, aquí está aquí.
Y entonces aquí continúo hasta que vuelvo a hacer un salto en otros 3 octavos. Uf, ya no me cupo lo hice escala y ya no me cupo. Entonces, mire, luego continúo así hasta llegar al 3 y cuando estoy en el 3 ya llego al 1. No, no me cupo porque lo hice escala. Y esto sigue infinitamente hacia adelante. Eso sigue infinitamente hacia adelante en el 1. Y esto sigue infinitamente hacia atrás. Porque claro, antes de 0 yo nunca he acumulado nada y después de 3, inclusive el 3 ya lo acumulé todo. Ah, y si usted se da cuenta, entonces, claro, usted aquí detecta los saltos. Este salto es 1 octavo, este otro salto es 3 octavos, este otro salto es 3 octavos y este salto es 1 octavo. Entonces, 1 octavo, esto es 3 octavos, esto es 3 octavos, esto es 1 octavo. Y si usted se da cuenta, pues entonces lo que hizo fue acumular, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí acumulé 1 octavo, aquí acumulé 4 octavos, aquí acumulé 7 octavos y aquí ya acumulé 1. Eso es, esa es la acumulada. Súper. Entonces, cuando usted trabaja con la acumulada, y digamos que aquí la única función rara en R, cuando usted replica el código, es esta, cum sum. Esta ya lo habíamos visto cuando hicimos estadística descriptiva, cum sum, cum sum. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es definir la variable f minúscula, darle cum sum para acumular las propiedades y hace el plot. Y ahí ya está. Pero bueno, pues ahí ya tiene el formato, ya tiene el bosquejo, eso es lo de menos. Entonces aquí está la función acumulada. Entonces vamos a ver algunas propiedades. eh, y todas estas propiedades simplemente son sentido común. O sea, como que no hay ninguna que memorizarse ni nada. Son simplemente sentido común. Son simplemente sentido común. Por ejemplo, aquí le voy a ir anotando algunas propiedades em, y las podemos ir examinando con el gráfico. Entonces, más, voy a poner aquí una línea para no confundirnos con lo de ahorita. Entonces, por ejemplo, mire esto. Si yo, o es una manera, digamos, elegante de escribir estas propiedades son estas. Si yo tomara el límite cuando la x va para menos infinito de la función mayúscula, de la mayúscula, pilas, de la f mayúscula, ¿eso cuánto le va a dar? O sea, si yo continúo hasta el infinito hacia atrás, pues eso me va a dar 0. Claro, porque hacia atrás no he acumulado nada. Ah, que si yo escribo el límite cuando la x va para infinito de la f mayúscula, cuando usted va para infinito, ¿cuánto ha acumulado? Pues ya lo acumuló todo, 100%. Pues obvio, mire aquí el gráfico, va hacia adelante. Súper. Que ninguna, mire las propiedades. Ah, bueno, la F mayúscula siempre está entre 0 y 1. Claro, estamos trabajando con probabilidades. Nunca le puede dar negativa, nunca le puede dar mayor que 1. Perfecto. Mire esto. Esta es fundamental. La F mayúscula cuantifica lo que hay hacia atrás, inclusive el valor. Pero si alguien a usted le pregunta cuánto hay hacia adelante sin incluir el valor, pues eso sería uno menos lo que usted ya acumuló. Uno menos lo que usted ya acumuló. ¿Me explico? Si usted le dicen, por ejemplo, hagamos un ejemplito aquí. am, Dígame cuánto es la probabilidad de que la X sea mayor que 1, estrictamente mayor que 1. Pues mayor que 1, bueno, hagámoslo.
hagámoslo diferente. Mayor que 2, para que no sea tan fácil. Bueno, mayor que uno, sí, hagámoslo mayor que uno, no importa que sea fácil. Mayor que uno, pues usted tiene dos formas. De hecho, sí, tiene dos formas. Mayores que uno, usted dice, pues fácil, sumo el 3 octavos y el 1 octavo. Eso me da un medio, pues obvio. Mayores que uno, únicamente tengo el 2 y el 3. Entonces una manera fácil de hacerlo sería esa, 3 octavos más un octavo, eso está bien. Pero lo que dice la propiedad es, usted también lo puede hacer por atrás. Por atrás sería coger el complemento, ¿no? Uno menos lo que usted acumuló en uno. Uno menos la X acumulada en uno. Pues claro, es el complemento, ¿no? O sea, esta de aquí sería el F mayúscula de una. ¿Y cuánto usted acumuló en el uno? Ah, pues un medio también. Entonces eso me daría, eh, me vuelve a dar un medio. O sea, usted puede hacer las cosas sumando directamente o haciéndolo por el complemento. ¿Cuál es más fácil? Depende. Yo usualmente trabajo mucho con el complemento. A mí me parece mucho más fácil trabajar así. Pero, si usted le dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que la X sea mayor o igual a uno, ya incluyendo el igual, ya esto ya no le sirve. Ya esto no le sirve. ¿Por qué? Porque entonces esto sería el uno, el 2 y el 3, incluyendo el uno. O sea, usted cogería el 3 octavos y el 1 octavo, eso le daría 7 octavos, ¿cierto? Entonces, o si lo hace por el complemento, esto sería uno menos la probabilidad de que la X sea, sea menor estrictamente que uno. Menor estrictamente que uno. Entonces, ¿aquí está incluyendo el uno en este caso? No, aquí no estoy incluyendo el uno. Entonces, aquí le tocaría coger el cero. Aquí le tocaría coger el cero. Entonces, aquí sería, esto sería uno menos eh, um, el acumulado hasta cero. Pues que es únicamente el cero. Para que le dé el 7 octavos, ¿no? Claro, porque uno menos un octavo le da 7 octavos. Es eso. Entonces, usted puede ir por hacerlo directamente por delante o hacerlo por detrás. A mí me gusta trabajar mucho con el complemento y es lo que usted prefiere hacer, es lo que usted prefiere hacer. Ahora, por eso es que en las propiedades le aparece aquí un menos. Cuando usted trabaje con el mayor estrictamente, cuando usted trabaje con mayor estrictamente, pues usted coge uno menos, pues lo que acumuló hasta ese valor, pues porque es el complemento directamente. Pero si usted es mayor o igual, mire que aquí aparece un menos y ese menos lo único que indica es que usted no puede coger el valor con el que inició, sino tiene que coger el valor estrictamente anterior. Lo mismo va a pasar eh, um, para obtener la F minúscula, por ejemplo. Esto sí que es importante. Y es pura lógica, es pura lógica. Por ejemplo, si yo le doy, si yo le doy la F minúscula y usted quiere obtener la F mayúscula, ¿qué operación aritmética hizo? Pues la suma. Usted iba sumando. Claro, ¿cómo obtuvo este un octavo? Ah, pues bueno, es el un octavo de aquí. ¿Cómo obtuvo este 3 octavos? Pues la suma de un octavo más 3 octavos. ¿Cómo obtuvo este 7 octavos? Pues el 7 octavos lo obtuve con un octavo más 3 octavos más 3 octavos. Bueno, etcétera, etcétera. Pero si el punto de partida es la F mayúscula, si yo le doy la F mayúscula, si yo le doy el acumulado, ¿usted cómo hace para obtener la minúscula?
Pues restando, pues restando. ¿Cómo se obtendría este un octavo? Pues sería fácil. Un octavo menos cero. Claro, lo que acumulé hasta uno, bueno, lo que acumulé en cero menos lo acumulado anteriormente. Lo que acumulé en cero menos lo que acumulé anteriormente, que es cero, ¿no? Recuerda que aquí esto es cero. ¿Cómo se obtiene este 3 octavos? Ese 3 octavos sale de 4 octavos menos uno. Claro, lo que acumulé en uno, que es 4 octavos, perdón, menos un octavo, ¿no? Lo que acumulé en 4 octavos menos el acumulado anterior, que es un octavo. ¿Que cómo se obtiene este otro 3 octavos? Pues fácil, el 7 octavos menos el 1 octavo. Claro, lo que tengo acumulado hasta 2 menos lo acumulado hasta 1. 7 octavos menos 4 octavos le da. ¿Y que cómo se obtiene este otro? Pues fácil, lo que acumulé hasta el 3, que es el todo, menos el acumulado anterior, que es el 7 octavos. Entonces, mire que son operaciones inversas. Si yo le doy la minúscula, usted obtiene la mayúscula simplemente sumando. Y si usted obtiene la mayúscula, usted obtiene la minúscula simplemente restando. Pero aquí no hay nada, digamos que aquí no hay nada, ninguna fórmula rara, ni que ninguna cosa así como extraordinaria. Simplemente es meterle sentido común al asunto. O sea, usted no se tiene que memorizar estas fórmulas, simplemente pensar en qué está haciendo. Por eso es que aquí en las propiedades dice, pues si usted quiere la F minúscula, ubíquese en el acumulado que tiene en ese momento y réstele el acumulado anterior. Por eso aquí aparece un menos. Por eso aquí aparece un menos. Y lo mismo con las otras fórmulas. Es decir, si yo le pidiera a usted, calcule la probabilidad de que la X estuviera entre 1 y 3, de que estuviera entre 1 y 3. Pues usted aquí tiene dos formas. O suma lo del 1 más lo del 2 más lo del 3, lo cual le da 7 octavos. O más fácil, usted coge el acumulado hasta 3, que es 1, perdón, el acumulado hasta 3, que es 1. Y si yo quiero lo que está sucediendo únicamente, inclusive el 1, el 2 y el 3, pues le resto el acumulado en cero. No el acumulado el 1, el acumulado en cero. Claro, entonces usted le quedaría aquí 1 menos un octavo le da el 7 octavos. Es lo mismo que hacíamos antes con las frecuencias acumuladas, solamente que ahora lo tenemos con una función. Entonces, si yo le pido el acumulado entre 1 y 3, pues coge el acumulado hasta 3 y réstele el acumulado no en 1, porque yo el 1 lo quiero incluir, le tiene que quitar el acumulado anterior. Eso es lo que dice aquí. Si usted quiere el acumulado entre dos valores, pues coja el acumulado hasta B y réstele no el acumulado en A, porque si no estaría quitando el A. Réstele el acumulado en el punto anterior. Y cuando usted no tenga los iguales, pues usted coge el acumulado no hasta B, sino hasta el punto anterior a B. Y aquí sí le puede quitar el acumulado en A porque mire que está quitando el A. El A no tiene el igual. O usted puede sumar simplemente las Fs minúsculas. Lo que pasa es que si las Fs minúsculas son muchas, entonces pues eso se vuelve muy engorroso. Por eso es que saber, pues no saberse, pero sí pensar en estas fórmulas es bien importante. Bueno, veamos otro ejemplito para ir a las continuas. En este ejemplo, la variable de estudio
es número de pacientes que requieren de atención quirúrgica. Número de pacientes con una característica. ¿Cuál es esa característica? Que requieren una atención. Listo. Número D. Número D. Entonces, tiene usted una variable que es número D, o sea, es una variable discreta, perfecto, es una variable discreta. Y esa variable, aquí le están dando la función de masa. Ah, bueno, usted dice, bueno, ¿cuáles son los posibles valores de la variable? ¿Puede haber cero individuos que requieran atención inmediata? Sí, claro, cero es un posible valor de la variable. 0.5, no, 0.5 no, pues porque claramente es número de pacientes, no puede haber 0.5 pacientes, o sea, 0.5 no, 0.7 menos, listo. Uno, claro, podría haber un solo individuo que requiera una atención inmediata. ¿Podría haber dos? Claro, podrían haber tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bueno. O sea, aquí sigue hasta infinito. Obviamente, ya cuando para valores muy grandes esa probabilidad va a ser cero, ¿no? Pero pues podrían ser 1000 individuos, claro que podrían ser 1000. Lo que pasa es que la probabilidad de obtener 1000 es muy, muy, muy reducida, casi que cero. Bueno, entonces aquí le dan la función. Juan Camilo, ¿cómo sabía alguien eh, que esta era la función de masa? Lo vamos a ver en 2 o 3 clases, cómo derivar estas funciones, cómo obtener estas funciones. Listo. 7 a la x, e a la menos 7 sobre x factorial. Esa es la función. Esa es la función. Ok. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos de probabilidades simplemente por ilustrar las funciones y todo eso. Entonces, bueno, usted tiene la función, o sea, recuerde que la f minúscula es el igual, es la probabilidad de que una variable sea exactamente igual a un valor. Entonces, la variable es número de pacientes que requieren de la atención entre las 19 y las 5, entre las 7 y las 5, listo. Entonces, la primera pregunta es, como hay unos limitantes en la jornada nocturna, am, entonces vamos a calcular la probabilidad de poder darle atención a todo el mundo que llegue en esa jornada, porque únicamente hay disponibles 5 quirófanos. Entonces, si a uno le preguntan, bueno, calcular la probabilidad de que a cualquier persona que llegue se le pueda atender, entonces básicamente lo que le están preguntando es, calculemos la probabilidad de que de tener 5 o menos pacientes, inclusive el 5. Pues porque si le fuera 6, pues ya hay uno que se va a quedar sin atender, ¿no? Entonces esa probabilidad, vamos a ver de cuánto es. ¿Qué tendría que hacer? Entonces hagamos aquí el cálculo manual un segundito. Entonces, como usted tiene la F minúscula, aquí en el ejemplo 2, como usted tiene la F minúscula de X, recuerde que la F minúscula de X es 7 a la X por E a la menos 7. Bueno, vamos a ver si está escrito así. Sí, por E a la menos 7 sobre X factorial.
Y la X va después desde 0 o 1 o 2 o 3 o bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si a usted le preguntan cuál es la probabilidad de que la variable, el número de individuos, sea menor o igual a 5, pues aquí la única salida que usted tiene es, como tiene la F minúscula, la única salida que usted tiene es decir, bueno, ¿cuáles son los posibles valores de la variable que me sirven? Pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 inclusive. Entonces me toca coger, esto sería la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más, bueno, puntos suspensivos hasta 5. Juan Camilo, ¿por qué no consideró el 1.8? Pues porque la variable no puede asumir ese valor. Bueno, pues, ¿por qué sumó? Porque es 0 o sea, unión 5 o 2, perdón, es 0 o unión 1 o 2 o 3. Son eventos disyuntos, ¿no? Son eventos disyuntos. Entonces se suman. Y aquí, pues usted se da cuenta que, bueno, cuando yo estoy con un igual, pues eso es f de 0, más esto es f de 1, más, bueno, etcétera, 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 etcétera. Esto es f de 5. ¿Que quién es f de 0? F de 0, pues ya lo tengo, ¿no? Pues es aplicar la fórmula. Es la probabilidad que me indican cómo se debe sacar la probabilidad para el número de individuos que requieran la atención. Entonces sería 7 a la 0 por e a la menos 7 sobre 0 factorial, más, con el 1. 7 a la 1 por e a la menos 7 sobre 1 factorial, más. Con el 2, bueno, bla, 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 hasta que llego a 7 a la 2 por e a la menos, perdón, 7 a la 5, 7 a la 5 por e a la menos 7 sobre 7 factorial. Aquí Gabriela dice, ¿no queda 7 a la 0? Ok, 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 listo. Ahora, obviamente todos estos cálculos son engorrosos, pero los va a hacer el computador por nosotros muy rápidamente. Mi punto es, o sea, lo más importante del ejercicio no son los cálculos. Lo más importante del ejercicio era que usted supiera cómo resolver el menor o igual. Que usted tiene que sumar el del 0 más el del 1 hasta el del 5. Ya el resto es reemplazar, o sea, eso es lo de menos. Sí, aquí hay algo mal. Aquí alguien, Jefferson, me dice que estaba mal el denominador. Sí, señor, sobre 5 factorial. Perfecto. Sí, señor, 5 factorial. Perfecto. Después le voy a explicar cómo sale esta fórmula, de dónde sale esta fórmula. No, no, no se preocupe por eso. Esta es una fórmula muy usada en estadística. Bien, y eso da 30.07. Ahorita le muestro el cálculo. Eso se hace en R muy fácil. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos individuos, cuántos pacientes como máximo, requieren de atención quirúrgica inmediata en el 50% de las noches? O sea, básicamente lo que le están pidiendo es un percentil. Básicamente lo que le están diciendo es, dígame el valor de la variable que acumule el 50% de los casos. Dígame el valor de la variable que acumule el 50% de los casos. Entonces, una manera, digamos,
fácil de verlo es ir acumulando. Entonces, claro, tenemos variables, o sea, podemos trabajar con los percentiles igual que antes. Obviamente ahorita tenemos una estructura probabilística, pero pues es lo mismo. Entonces, dígame el valor de la variable que acumule el 50% de los casos. Entonces, una manera de resolverlo sería una manera directa y es ir calculando todos los acumulados. Por ejemplo, ir en el B, alguien dice, bueno, voy a encontrar el percentil con fuerza bruta. Y con fuerza bruta es ir haciendo todos los cálculos. Como los hace el computador en un segundo, pues eso es lo de menos. Entonces alguien dice, bueno, calculemos la probabilidad de que X sea caso por caso, menor o igual que cero. Ah, menor que igual que cero es únicamente f de cero. O sea, reemplazar esa fórmula en cero. ¿Listo? Luego, calculemos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces sería f de cero, lo que ya tenía, más f de 1. O sea, reemplazar esa fórmula en cero y en 1. Y a ver cuánto me da. Luego, vuélvalo a hacer con 2. F de X de 2. Pues el fx, ya usted sabe el patrón, ¿no? F de 0 más F de 1 más F de 2. F minúscula, ¿no? F minúscula. Claro, este F de 0 es F mayúscula de 0, ¿no? Este de 1 es F mayúscula de 1, porque acumuló todo hasta 1. Luego este es F mayúscula de 2, porque acumuló todo hasta 2. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí olvidé poner los subíndices, eso es importante pues para saber con qué variable estamos trabajando. Esto es f de x en todos los casos. Bueno, entonces una manera de obtener el percentil 50 es ir acumulando todos los valores hasta que encuentre el que acumule el 50%. Y claramente pues esto es una cosa muy, digamos, intensiva computacionalmente, pues porque a mano yo no me voy a poner a hacer estas cuentas, pues imagínense. Entonces, si yo encontrara el acumulado en cero, o sea, el F mayúscula de cero, eso me da el 0,9%. Luego, al reemplazar en uno y hacer todos los cálculos para uno, me da el 0,072. Para 2, el F mayúscula de 2, el acumulado en 2, me da el 2%, 2,96%. En 3, 8%. En 4, en 5, en 6. Mire, en 6 me da 44%. ¿Aquí ya acumulé el 50? No, aquí no acumulé el 50. En 7. Mire que en 7 ya me pasé, es el 59%, pero pues como no tengo valores intermedios, tengo que decir que el percentil 50 es 7. Esa es una manera de hacerlo. Ahora, en términos computacionales, no quiero que se ponga a hacer nada de esto a mano, pues porque, pues bueno, si quiere hacerlo a mano, hágale, yo no tengo lío. Si quiere coger la calculadora y empezar a sumar como loco, hágale. Lo que usted puede hacer es, bueno, primero, considerar algunos valores de la variable entre 0 y 20. Recuerde que esto quiere decir desde 0 hasta 20. ¿Por qué 20 y no 25 o 30? Pues los que usted quiera, de hecho. Si quiere ponerle 50, póngale 50. Lo que pasa es que después de 20, yo me di cuenta que las probabilidades ya eran muy bajitas, entonces no valía la pena tenerlas en cuenta. Pero si quiere ponerle 30, hágale. No hay ningún lío. Claro, entonces aquí hay varias formas. Se puede hacer con una función, sí. Sí, de hecho sí. Igual que hicimos la vez pasada. Yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer con una función, lo voy a hacer directamente haciendo el cálculo, pero se podría como con una función la vez pasada, sí. Entonces aquí, mire que básicamente lo que estoy haciendo es haciendo el cálculo de una.
Esta expresión que está aquí no es una función, ¿no? Es hacer el cálculo directamente. Entonces, mire lo que está haciendo es, coja los números del 0 al 20 y evalúelos de una. Mire, 7 a la esos valores por exponente a la menos 7 sobre el no sé qué factorial. O sea, aquí no estoy definiendo una función, aquí no estoy haciendo ningún objeto nuevo, simplemente estoy cogiendo todos los valores y los reemplazo en la fórmula de una. Entre 0 y 20, si quiere entre 0 y 50, hágale. Igual el computador le va a tomar, no le va a tomar nada hacerlo. Y esos resultados usted lo guarda en f minúscula de x. Pilas, este f minúscula de x no es una función, es un objeto. Es un objeto que tiene 21 valores por dentro. Si usted quiere definir una función igual que la vez pasada e ir evaluando la función, está perfecto también, no hay ningún lío. Y la f mayúscula es cum sum, es acumular todos esos valores. Al acumularlos, mire que aquí están todos los acumulados. Si se da cuenta, cogí hasta el 20 porque mire que en el 20 ya voy en 0,99999. Si usted quiere coger hasta el 30, hágale hasta el 30, no hay lío. Recuerde que el cbind es pegar por columnas, ¿no? Es unir por columnas. ¿Quiénes? Los valores de la X y los valores del acumulado. Ah, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía entonces que el del 5 daba 30%? Pues fácil. Cogí aquí en el 5 y mire, en el 5, que es el sexto, que es la sexta posición, mire, 30%. Ah, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que el del 7 era 59%? Pues bueno, usted va al 7, mire, 59%. Ahí estuvo. Y si yo hiciera el gráfico, mire los gráficos cómo van de bonitos. Aquí están los gráficos de la distribución. Lo hice hasta 20 precisamente porque es que en 20 ya las probabilidades son tan bajitas que pues esto sigue. O sea, si usted dibujara esto hasta 100, pues ya los punticos siguen prácticamente que en cero, ¿no? Entonces, esta es la F minúscula, la F, mire, F minúscula, este es el acumulado. Cada una de las barritas aquí es el exactamente igual. Cada una de las barritas aquí es exactamente igual a. Y cada una de los saltos aquí es una de las barritas anteriores. Obviamente no está a escala, pero claro, mire que cuando estoy en 20, pues ya casi que lo acumulé todo, ¿no? Y cuando estoy en cero, pues solamente acumulé el del cero. Entonces, muy, 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 muy importante. Este es el de los grandes mensajes de la clase de hoy. Cuando usted está trabajando con la F minúscula, estas barritas representan la probabilidad del igual, exactamente igual. Usted aquí se da cuenta, mire, usted se da cuenta aquí que el del 6 y el del 7 son casi la misma probabilidad, porque mire que la barrita, y es 0,15 más o menos, 0,15, la probabilidad de obtener 6 individuos con esas características de que lleguen a la operación es de 0,15, de 6 y de 7 es casi la misma probabilidad. Luego la de 8 baja aquí a, no sé, 0,13. En cambio, la F mayúscula es menor o igual. Entonces, en 5, mire, en 5 yo tenía apenas sí, el 0,12, el 0,13, el 12%, digamos. En cambio, mire que en 5 el acumulado es ya 20% más o menos. El acumulado 5 o menor o igual que 5. Bueno, de hecho aquí lo tenía, ¿no? Creo que eso fue el que hicimos. Sí, el 30%, perdón. En 5. Sí, es que estoy mirando mal. En 5 es aquí, el 30, vea. Estaba mirando aquí el 20, no, es el 30. El 20 es en 4, el 30, vea. Si se da cuenta, en 5 salta al 30. Y cada una de estos salticos corresponde a una de estas barritas. Pues obviamente no está a escala, pues porque si no, no me cabría el dibujo, ¿no? Ahí está.
O sea, no está en la misma escala que la anterior. Ahí estuvo. Entonces, ¿cómo se hacen estos gráficos en R? Pues ya habíamos visto la vez pasada que con segments se hacía el primer gráfico y con points se hacía el segundo. Pero bueno, igual usted ya tiene la plantilla, o sea, usted no tiene que aprenderse nada de esto, simplemente hace control C, control V cuando necesite hacerlo. Le cambia el color, le cambia los numeritos de dónde hasta dónde, lo que quiera. Listo. Bueno, esas son las discretas. Vamos a arrancar entonces en el resto de la clase a trabajar con las continuas. Vamos a trabajar con las continuas. Entonces aquí el tratamiento es un tratamiento muy similar al anterior. Es casi que lo mismo, es casi que lo mismo, pero ahora, como estamos trabajando con casos continuos, ya el asunto es que en lugar de sumatorias vamos a trabajar con integrales. Es decir, ahora, y no piense que como vamos a trabajar con integrales va a ser muy difícil y todo eso, no. De hecho, a mí me parece mucho más fácil trabajar con las continuas que con las discretas. Y ya se va a dar cuenta por qué. El asunto es que como con las variables discretas es número de y los valores de la variable se pueden enumerar, pues a usted le toca trabajar con sumatorias, pues porque usted puede identificar los valores puntuales de la variable. Ah, el del 0, el del 1, el del 2, el del 3, bueno. En cambio aquí con las continuas, como usted tiene un rango de valores continuo, o sea, como infinito, pues aquí ya usted no puede sumar, le toca integrar, que es la generalización de una sumatoria, ¿no? Recuerde que una integral es una sumatoria en el límite. Entonces, bueno, de pronto, si usted está tomando el curso de cálculo integral o no lo ha tomado o lo que sea, pues recuerde que una integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, aquí el asunto clave es el siguiente, y voy a hacer la explicación aquí con las variables continuas, para que usted no... De hecho, es más fácil trabajar con las continuas que con las discretas. Se va a dar cuenta por qué. Entonces, variables aleatorias continuas. Eso lo voy a escribir así, B, A, C. B, A, C. Entonces, voy a hacerle con un ejemplo de una vez para que usted sepa lo fácil y voy a hacer la explicación ahí. Entonces, la variable que voy a considerar es un tiempo. La X o la Y o la letra que usted quiera es tiempo de ejecución de una tarea, de una tarea, en minutos. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que darse cuenta acá, lo primero que usted se tiene que dar cuenta es que la variable, ¿cuáles son los posibles valores de la variable? O sea, ¿cuál es el recorrido de X? ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? Entonces, el recorrido de X en este caso, los posibles valores de la variable de X, ahora, ¿podrían ser valores negativos? No, porque si es lo que usted se demora, lo que usted tarda haciendo una tarea, pues no puede darles un valor negativo. Lo, por, o sea, lo más bajito que usted puede tener sería cero, sin incluir el cero, porque si se demorara cero quiere decir que no hizo la tarea, pero bueno. En adelante, hasta infinito, sin incluir el infinito, pues porque si pone infinito quiere decir que nunca la terminó, pero bueno. Ah, ¿y cómo así que un intervalo? Ah, pues claro, recuerde que en cálculo nosotros decíamos que esto sería cualquier valor de la X, número real, tal que la X sea mayor que cero, ¿no? O sea, el rango de esta variable, el recorrido de esta variable es
desde cero sin incluir el cero. Entonces, sin incluir el cero hacia adelante, ¿no? Listo. Esos son los posibles valores de la x, sin incluir el cero. Ah, bueno, listo. Pero ¿por qué valores fraccionarios o por qué cualquier valor? Pues porque alguien se podría demorar 0.5 minutos, claro, medio minuto, alguien muy rápido se puede demorar 0.5 minutos. Alguien se podría demorar 3.85 minutos, claro. O sea, como que aquí el tiempo es un continuo, ¿no? Que lo estoy midiendo en minutos, claro. Entonces, aquí cualquier posible valor de la variable es cualquier número después de cero. Ah, una cosa sería si usted dijera tiempo en minutos cumplidos, ¿no? Eso sería otra cosa. Pero no, aquí estamos haciendo la medición exacta, o sea, como la medición tal cual. Y además, en este caso particular, la función que va a describir el proceso en términos probabilísticos, la f minúscula, que se llama función de densidad, la f minúscula, que se llama función de densidad, tiene esta forma. Es decir, esta forma en este caso particular, en este ejemplo particular, es una función que yo ya le doy. Entonces, la f minúscula, ya en este caso se llama función de densidad. Se la pongo aquí. Función de densidad. Es la función que describe en términos probabilísticos cuál es el intervalo, cuál es el comportamiento de la variable a lo largo del recorrido. Y en este caso particular yo le doy la fórmula de una vez, simplemente porque ese no es el foco es entender cómo funciona la función. Y en este caso es igual a esto. Le dicen a usted que es 1 sobre 15, 1 sobre 15, e a la menos 1 sobre 15, e a la menos 1 sobre 15 de x, y le aparece así. Y esto es una función indicadora. Esta función indicadora le indica el rango. Así, mire, le ponen de 0 a infinito. Esta función indicadora lo que indica es dónde la variable puede asumir un valor. O sea, esto es lo mismo, esta función, esto es un tecnicismo, pero bueno, le lo voy a poner. La función indicadora, en este caso, de x, vale 1 si la x pertenece a ese rango, pertenece a 0, de 0 a infinito, y vale 0, pues si la x no pertenece a ese rango. Pero bueno, eso es lo de menos. O sea, esta es una manera, digamos, elegante de escribir esta función. De escribir la función, bueno, 1 sobre 15 a la menos 1 sobre, a la menos 1 sobre 15 por x. Es más, lo voy a escribir un poquito más bonito para que no se me confunda aquí con la fracción. 1 sobre 15 por x. Si la x es mayor que 0, y 0 si la x es menor o igual que 0. Claro, o sea, la función no puede tomar valores positivos porque el tiempo tiene que ser positivo. La función no puede tomar valores negativos, o sea, en los valores negativos la función tiene que ser 0 porque la variable tiempo de ejecución no puede asumir valores negativos. Entonces, si yo dibujara la función, que esto ya usted sabe, bueno, ahorita miramos cómo se hace en R, no importa. Si yo dibujara la función sería una cosa de este estilo. Se la voy a dibujar aquí. Esto es lo de menos, porque esto lo hace el computador por nosotros, pero aquí voy a hacer un bosquejo. Entonces, si usted dibujara la función tal cual usted aprendió en cálculo, si usted dibujara esa función, la función le va a quedar de esta forma. O sea, como que aquí está en cero, la función nunca va a tocar el eje Y, digamos. Es una cosa así que decrece. Bueno, y así infinitamente, ¿no?
Entonces esto va así, tlan, y esto va así, tlan. Esa es la F minúscula. Y este es como el eje principal, el eje Y. Entonces aquí está. La función nunca va a tocar el eje Y, pues. Listo. Ah, y para los valores negativos, inclusive el cero, la función vale cero. Claro, porque no es probable obtener valores negativos, porque en la variable, no es, simplemente no es posible, ni siquiera probable, no es posible. No es posible tener valores negativos. Listo. Entonces, esta función, la función de densidad, pilas, la función de densidad en las variables continuas no es, y por eso aquí, se lo tacho, no me diga, uy, no, es la probabilidad de que X sea igual a X. No, esto no, en las continuas, esto no es así, no es así. ¿Por qué? Porque es que esta función de densidad lo que describe son las probabilidades por intervalos. Me explico. Si yo le digo a usted, calcule la probabilidad de que, de que la variable, de que el tiempo esté entre A y B, por ejemplo, entre el valor A y el valor B, el valor A y el valor B. Entonces, lo que usted debería hacer es ubicarse en el valor A, que digamos está aquí, ubicarse en el valor B, que digamos está acá, inclusive ambos puntos, pero bueno, ya vamos a ver que eso no hace la diferencia, y calcular el área bajo la curva que hay entre esos dos valores. Eso es lo que usted debería hacer. Esa área bajo la curva es la probabilidad de encontrar un tiempo entre A y B. Diga usted entre 1 minuto y 3 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado se tarde en ejecutar la tarea entre 1 y 3 minutos? Pues usted calcula esa integral, esa área bajo la curva. Entonces, esto sería igual a lo que usted debería hacer. Entonces, la integral, ya no la sumatoria, la integral, el área bajo la curva entre A y B. ¿De quién? Pues de la función con la que usted está trabajando. Entonces, lo que usted debería hacer sería coger, dígame cuál es el área bajo la curva entre A y B de 1/15 por E a la menos 1/15 de X de X. Bueno, entonces aquí hay varias cosas técnicas sobre las que yo no quiero que usted se preocupe, y una es la integral, listo, la integral. Este dx recuerde que significa, le indica sobre quién usted está haciendo la integral, ¿no? Sobre quién está calculando el área bajo la curva, en este caso es la variable x, listo. Primera cosa, yo le dije ahorita, no interesa el igual. Y claro, no interesa el igual porque la probabilidad de que x asuma un valor específico, la probabilidad de que x asuma un valor específico a, por ejemplo, sería el área bajo la curva en a. O sea, usted se ubica en a y únicamente me calcula el área bajo la curva en el punto a. Y claramente, pues usted lo que debería hacer sería la integral entre a y a de la función. Y esa integral siempre es cero, correcto. Esa integral siempre es cero, siempre. Entonces, si usted pone el igual o no pone el igual, es lo de menos. Es exactamente lo de menos. Por eso es que si usted aquí pone menor o igual o estrictamente menor, es exactamente la misma cosa. O sea, esto es exactamente lo mismo que escribir probabilidad de encontrar un tiempo entre A y B, así, sin el igual. Es lo mismo, es igualito, es exactamente lo mismo.
porque es que el igual ni quita ni pone. Entonces, la función de densidad no le dice a usted el igual, no. La función de densidad le dice a usted por intervalos cuáles son las probabilidades, por intervalos cómo se comportan las probabilidades. Entonces, si usted coge otro intervalo, me explico, si usted coge otro intervalo con la misma longitud que el anterior, digamos desde aquí hasta acá, fíjese que ¿dónde la probabilidad es mayor? ¿Para el primer intervalo o para el segundo? Solamente mirando, sin hacer cálculos ni nada, o sea, esto, el cálculo lo hace el computador de una. Pero si usted fuera a calcular la integral, el área bajo la curva, en estos dos casos, ¿para cuál intervalo, para dónde la probabilidad es mayor? ¿Para el primero o para el segundo? Pues para el primero, claramente es para el primero. O sea, la curva le dice a usted dónde las probabilidades son mayores, pero respecto al área. Esa es la clave. La curva, la función de densidad, le dice a usted las probabilidades por intervalos respecto al área bajo la curva. Eso es todo. Por eso es que, por eso es que, y muy, muy importante, primero, la función siempre tiene que ser mayor o igual que cero, número uno. Número dos, y muy, muy, muy propiedad número uno. Número dos, y muy importante, la integral desde el menor valor de la variable, pues le voy a poner menos infinito, hasta el mayor valor de la variable, le voy a poner más infinito, de toda la función, le tiene que dar 1, 100%. Igual que antes, que la sumatoria nos daba 1, ahora es lo mismo, solamente que ahora es la integral. Uy, Juan Camilo, pero ¿cómo así menos infinito si la función arranca en cero? Claro, eh, lo que pasa es que antes de cero la función vale cero. Entonces, si usted fuera a hacer esta integral, pues usted la arrancaría desde cero, ¿no? La integral desde cero hasta infinito de la función le tiene que dar 1. Listo. Entonces, esta función lo que le describe a ustedes cómo son las probabilidades, cómo calcular las probabilidades por intervalos. ¿Por qué? Porque es que en el igual eso siempre le va a dar cero, siempre le va a dar igual cero. Por eso aquí yo le decía, bueno, el área bajo la gráfica de f siempre es 1. La función nunca le puede dar negativa, la función siempre tiene que dar negativa. Entonces, bueno, a usted le pueden decir, bueno, ya usted tiene, esta es la función que describe probabilísticamente el tiempo de ejecución de la tarea. Perfecto, ya usted tiene la función. Muy bien. Y le dicen a usted, calcule la probabilidad, calcule la probabilidad de que el tiempo de ejecución sea de menos de 10 minutos, de menos de 10 minutos. Bueno, entonces gráficamente, ¿qué tiene que pasar? Gráficamente, ¿usted qué tendría que hacer? Pues bueno, usted tiene aquí su función, aquí voy a hacer mi bosquejo nuevamente. Aquí está el cero. Entonces, este es el eje Y, digamos. La función, esto es un bosquejo, ahí está en el, ahí está en el script, en el documento, aquí está la función bien bonita. Entonces aquí está la función, esta es la f minúscula, minúscula de x. Y usted le dicen, ok, calculemos la probabilidad de que sea de menos de 10 minutos. Entonces usted se ubica, para fácil, me ubico en 10. Entonces le están preguntando esto, calcule la probabilidad de que la variable sea menor que 10. Le están preguntando esto. Pues usted dice, pues fácil, me ubico en 10 y calculo todo el área que hay antes de 10, hasta cero, ¿no? Pues porque como la variable no puede asumir valores que no sean que sean negativos. Juan Camilo, ¿importa si yo pongo menor o menor igual? Es lo de menos. Le pongo menor porque dice menos que 10. Pero si usted hace el planteamiento con menor o menor igual,
Es lo de menos, porque en el igual eso es cero. Listo. O sea que si yo fuera a hacer este cálculo, yo tendría que hacer la integral desde menos infinito, pues porque dice menor que 10, pero como la variable no puede asumir valores negativos, entonces la pongo desde cero hasta 10. Por eso no importa si usted pone menor o menor o igual, de la función. Usted integra la función. Bueno, entonces ahí usted hace, bueno, coge la integral desde cero hasta 10 de 1 sobre 15 de a la menos 1 sobre 15 x de x. Y es hacer esa integral, pues. Una cosita aquí, digamos, técnica en términos del código, es que, bueno, mire la función f, la función minúscula. Aquí está function, o sea, se define una función. 1/15, exp de menos 1/15 por x, ahí está. La forma de graficarla es con es con el comando curve, de curva. Usted le dice desde dónde, from 0 hasta 20, from 0 to 20, aquí está. Bueno, le pone el eje X, le pone el título del eje X, el título del eje Y, eso es lo de menos. El color, el grosor de la línea, eso es lo de menos. Pero entonces aquí lo importante es que usted controla desde dónde hasta dónde. ¿Por qué hasta 20? Pues para que no se viera tan largo el dibujo, ¿no? Pero si usted quiere dibujarlo hasta 100, es lo de menos. Y el comando appline, lo que hace es eh, um, ponerle una línea vertical, por eso aquí pone V de vertical, entre 0 y 10, pues para que le aparezcan las dos líneas aquí verticales. Y usted sepa pues que está entre 0 y 10. Pero bueno, eso es para ver el dibujito. Ok. Entonces, a ver, aquí hay varias formas de hacer esto. Aquí hay varias formas de hacer esto. Bueno, lo que yo hago en un curso regular es decirle a las personas, bueno, usted ya sabe, usted debe saber integral, ¿no? Eh, ¿Hay alguien que no haya tomado el curso de cálculo integral en este momento? ¿O que no sepa integrar? Calle ahora o hable para siempre. Ahí aquí, Daniel dice que no ha tomado el curso. ¿Quién más? Daniel también. Bueno, aquí Julián dice que lo está viendo. Perfecto. Bueno, aquí ustedes tienen que hacer un esfuerzo especial porque de alguna manera tienen que poder calcular las áreas bajo la curva. Entonces, para alguien que ya ha visto cálculo integral, pues ya sabe que pues esta es una integral muy sencilla de hacer porque es la integral de una exponencial. Y básicamente la integral es el proceso inverso de la derivada. Entonces, en este caso, la integral me va a dar, si yo hiciera esta integral, me daría e a la menos 1/15 x y aquí con un menos, creo. Claro. Y todo evaluado entre 0 y 10. Entonces, primero, claro, si yo derivo menos e a la menos 1/15, me tiene que dar lo mismo porque es una exponencial, e a la menos 1/15 por la derivada interna, que sería menos 1/15, con el menos me da más, entonces me queda 1/15. Entonces, para aquellos que no han visto cálculo integral, la solución fácil es la integral, es la antiderivada. Entonces, usted tiene que encontrar una función que al derivarla le dé lo que le da el integrando. Bueno, entonces, bueno, aquí yo le doy la respuesta. Esto es menos e a la menos 1/15. Entonces, esto es igual a
Primero evalúo en 10, la integral en 10, entonces me quedaría menos e a la menos 10 sobre 15, porque estoy reemplazando la x por 10 básicamente, restándole la evaluación en cero. Y evaluando en cero, pues me da menos e a la menos 0/15. Bueno, al hacer este cálculo, eso le va a dar del 40%, creo. Vamos a verlo. Le va a dar del 48,65%. Le da 48,65%. 48,65%. Pero entonces, bueno, aquí, dado que no todos tienen la misma habilidad de integrando y demás, si usted ya vio cálculo integral, le recomiendo que hagan las integrales a mano y practique. En R hay una librería que se llama Pragma, que calcula el área bajo la curva. Punto. Entonces usted pone la función. ¿Cuál función? Pues la que usted ya definió aquí, ¿no? Mire, function de. Aquí tiene que ser una función. Pilas. Y usted pone también los límites entre 0 y 10. Y bueno, ahí le da el valor, 48,65. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera, si esa no le funciona, si por algún problema no le gusta la librería, también hay unos calculadores de integrales online. Uno muy famoso es el de Wolfram, creo. Wolfram Integrate. Exacto. Entonces acá hay una, se llama así, de hecho es con O, es Wolfram. No como si fuera muro, sino Wolfram. Aquí está. Wolfram Integrate with Limits. Bueno, usted puede escribir lo que quiera. Este Wolfram es un programa de computación simbólica que le permite a uno hacer las integrales de alguna manera. Entonces voy a entrar. Wolfram. Entonces, venga a ver, yo hace mucho no lo utilizo. Vamos a ver si aquí me sale. Entonces hay una manera donde usted puede definir la función y le hace el cálculo. Bueno, aquí está. Entonces voy a darle un poquito de más. Se llama así, Wolfram Alpha. Y hay muchos, hay muchos, hay muchos. Entonces, por ejemplo, usted puede escribir la función, la voy a escribir aquí. La función sería 1 sobre 15 por exponente exponencial de menos x sobre 15. De menos x sobre 15. Ahí está. Y la quiero hacer entre 0 y 10. Entonces, from 0 hasta 10. Entonces, usted aquí le da Submit para que le haga el cálculo. Ahí está calculando. Entonces nos tiene que dar 48%, creo, ¿no? Y dice que hay un input no válido. Entonces lo voy a poner aquí. Creo que es por esto. Vamos a ver si es por eso. Permítame, lo escribo así. Toca saber cómo escribirlo. Ala. X sobre 15. Vamos a ver si así lo recibe. Si no, me toca ponerle unos corchetes acá. No funciona, entonces toca ponerle unos corchetes aquí. Vamos a ver si así sí. ¿Cómo sabía yo que era con corchetes y no con paréntesis y demás? Es por el látex. Vamos a ver. Mm, ¿Por qué demonios no está funcionando? ¿Será el de X? Vamos a ver. No, creo que toca poner el de X, pero igual voy a tratarlo. No,
No está funcionando. Aquí Héctor nos da otro link. Voy a tratar de seguir ese link aquí. Entonces aquí dice enter one you want to calculate or know about. A ver un segundo. Yo hace mucho no utilizo esto del Wolfram. Vamos a ver aquí Calculus and Analytics. Integrales. No, pero aquí esto debería funcionar. Bueno, le dejo aquí la herramienta para que usted la explore. Simplemente voy a tratar de ponerle aquí nuevamente lo que estábamos escribiendo. A ver si me funciona en este caso. Integrate de esto. Vamos a ponerlo así a ver qué pasa. A ver si lo calcula o no. Ve, aquí sí lo cogió. Mm, eh, en el anterior no lo había cogido. Aquí en el chat, en el chat, Héctor y Hugo nos ponen dos calculadores online de integrales. Eh, la verdad, nunca los utilizo, yo lo hago todo a mano en R. Entonces, ahí están, ustedes se pueden guiar. Aquí les doy el ejemplo. Entonces usted pone integrate y pone la función, aquí la puse. Entonces la integral es la que yo le decía, menos e a la menos 1/15, le hace la gráfica, le hace ahí como unos procesos, bla, bla, bla. Pero lo que estoy viendo es la evaluación. Ah, no se la pusimos. Entonces, no, lo importante es ponerle desde 0 hasta 10. Vamos a ver si la coge así. Ajá, mírela. Aquí está. Entonces te pone integral desde 0 hasta 10, le pone el subíndice para que ponga desde y hasta, le pone con el gorrito hasta 10. Aquí se la pone, mire, 48,65. Entonces, si usted tiene problemas integrando, si usted no recuerda cómo integral, si usted no sabe qué hacer, puede utilizar este calculador de integral. Es, es lo que usted quiera. Ah, mire, le hace esta el área bajo la curva, vea, lo que le estaba diciendo ahorita. Entonces usted puede explorar esta opción también. ¿Listo? Entonces, si usted sabe cálculo integral, yo lo haría a mano. Punto. El mensaje más importante de este momento es que con las variables continuas, la probabilidad se calcula como un área bajo la curva. La integral en todo el rango siempre le tiene que dar 1. Siempre le tiene que dar 1. En este caso, sería la integral desde 0 hasta infinito de 1/1/15 de e a la menos 1/15 por x. Eso es lo que le tiene que dar 1. Desde 0, ¿por qué? Pues porque la variable no puede asumir valores negativos. Listo. Número 1, eso. Número 2, muy, muy, muy importante. El igual siempre es 0, siempre es 0. El igual siempre es 0. En las continuas. En las discretas no. En las continuas, en las continuas, en las continuas. O sea que cuando usted esté trabajando con las continuas, la función de distribución es mucho más fácil de entender. Porque cuando usted está trabajando con las continuas, de hecho se lo voy a escribir, aquí hay un errorcito, pero bueno, ya se lo voy a decir cuál es. Cuando usted está trabajando con una variable continua, la función de distribución es el acumulado hasta un valor.
Entonces voy a cerrar la clase hoy aquí y es, imagínenselo así, o sea, ya de hecho usted lo intuye. Y es que si aquí está la gráfica, ok, aquí alguien pide, sí, sí, voy a resolver preguntas del taller 7. Entonces, aquí está la gráfica. Entonces, la función de distribución, entonces aquí la función, y cierro con esto para resolver alguna pregunta, la función de distribución acumulada, la función de distribución acumulada, ¿qué es? Nuevamente, F mayúscula de X, y lo que usted tiene que hacer es, la definición es la misma, la definición es exactamente la misma, es el acumulado hasta un valor específico. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que si usted está haciendo el acumulado hasta un valor específico, lo único que usted tiene que hacer es ubicarse en ese valor, se ubica en el valor de X y calcula todo el área que hay hacia atrás. Digamos aquí está cero, ¿no? Pero en la función de distribución acumulada, lo único que usted tiene que hacer es calcular el área hacia atrás del valor, pues el acumulado. Que cómo se calcula esa integral, esa área. Pues es la integral desde el menor valor de la variable, pues yo le pongo menos infinito, pero es desde el menor valor de la variable, pues en este caso sería desde cero hasta infinito, bueno, hasta infinito no, hasta x. ¿Por qué? Porque la integral va hasta x, digamos hasta 10, hasta 5, hasta 3 de la función. Entonces aquí lo que le iba a decir era, yo voy a poner f de t para que usted no se confunda con la x, ¿no? O sea, lo que pasa es que si aquí yo pongo x, usted se me va a confundir con esta x de aquí arriba. Entonces aquí la función de distribución acumulada lo único que hace es calcular el área hasta un valor en específico. Igual que hicimos ahorita, hasta el 10, digamos. Entonces usted pone el área hasta el 10. Entonces, en el caso del ejemplo, lo que la función de distribución acumulada, la función de distribución acumulada sería, la función de distribución acumulada sería, bueno, la integral desde 0 hasta x de la función. ¿Que quién es la función? Pues 1 sobre 15 a la menos 1 sobre 15 de t. No le pongo x porque si no se me confunde con esta x. Haga de cuenta que la x es 10 o 5 o el valor que usted quiera. ¿Que cuánto me da esta integral? Pues ya la escribimos, da menos a la menos, en este caso le voy a escribir aquí 1 sobre 15 por t entre 0 y x. Entonces primero reemplazan la x. Entonces esto le daría menos a la menos 1 sobre 15 x menos y luego evalúa en 0. Y al evaluar en 0 le queda, bueno, menos a la menos 1 sobre 15 por 0. Y luego, pues bueno, ya resuelve, ¿no? Entonces esto le quedaría igual a, bueno, todo esto le va a dar, todo esto le da, todo esto le da 1, ¿no? Todo esto es igual a 1, ¿no? Entonces le va a quedar básicamente que esto es 1 menos a la menos 1, un quinceavo de x. Siempre y cuando si la x es mayor que 0, ¿no? Porque la x no puede tomar valores negativos, que es un tiempo. Que yo quiero el acumulado hasta 10. Pues reemplace la x por 10. Que yo quiero el acumulado hasta 15. Pues reemplace la x por 15.
Que yo quiero el acumulado hasta 1, pues reemplace la X por 1. Que yo quiero el acumulado hasta menos 5. Ah, pues el acumulado hasta menos 5 es cero, ¿no? Porque en los negativos usted no ha acumulado nada. Es todo. Y como estábamos trabajando, y como estamos trabajando, termino con este comentario. Si yo le doy la F minúscula y usted quiere obtener la F mayúscula, usted integra, tal cual acabamos de hacer. Pero si yo le doy la F mayúscula y usted quiere la minúscula, usted tiene que derivar. Y esto es para variables aleatorias, esto es para las continuas, ¿no? Para las discretas usted ya sabe cómo es el procedimiento. Para las variables aleatorias continuas, usted integra y deriva. En cambio, para las discretas, usted suma y resta. Ah, que Juan Camilo, yo quiero el acumulado, la probabilidad de que una persona se gaste 10 o menos. Ah, pues fácil. Coja el f de x de 10, pues puede hacer toda la integral nuevamente como ya la hicimos, o simplemente reemplaza 1 menos e a la menos 1 sobre 15 de 10, y esto es lo que le da el 48,65%, ¿no? Listo. Eso es todo. Entonces vamos a dejarlo por hoy ahí. Lo dejamos en la función de distribución. La próxima continuamos aquí en la función de distribución. Listo. Bueno, muchas gracias. Voy a quedarme un rato respondiendo preguntas del taller 7 por si alguien se quiere quedar, si no, está libre de irse. Bueno, muchas gracias.